Hace días atrás hice la primera encuesta del canal en la pestaña de comunidad, y les había pedido que Iceberg querían, y pues todos coincidieron en que publicara una segunda parte del muy bien recibido Iceberg que hice de los malos ports y versiones de videojuegos. Así que en fin, aquí les cumplí su petición de sacar una secuela de ese Iceberg, con varios casos que no estuvieron en el anterior video, y que muchos de ustedes me los estuvieron mencionando en los comentarios de ese video. Soy Chaplin T140, y esto es el Iceberg de los malos ports y versiones de videojuegos, segunda parte. GTA Definitive Edition es una remasterización de los 3 GTAs clásicos del universo 3D, que incluyen el GTA 3, el Vice City y el San Andreas. Fue lanzado el 11 de noviembre del 2021, año en que el GTA 3, el juego que le dio la fama a la saga, cumplía 20 años. Después del lanzamiento, esta remasterización recibiría los tomates y las peores críticas de todos los jugadores, debido a que literalmente el juego llegó completamente injugable con bugs en todos lados, caídas de FPS, problemas de iluminación, texturas y modelos terribles, recortes de contenido, crasheos, y una gran lista de problemas que masacraron a estos 3 juegos. Ahora han sacado hartos updates que solucionan muchos problemas, y cabe mencionar que hay hartos mods que también agregan varias cosas que el juego eliminó. Como dato extra, esta trilogía está basada en los ports realizados para Android de estos 3 juegos, que fueron desarrollados por la misma Wardroom Studios, que con el nombre de Grove Street Games hicieron este fracaso de remasterización. Cyberpunk 2077 es un juego que en su lanzamiento salió completamente roto en todas las plataformas, pero de todas las versiones, las de PS4 y Xbox One fueron las que más sufrieron. Estas 2 versiones se caracterizaban por tener una tasa de framerate horriblemente baja, los mismos bugs que estaban en todas sus demás versiones, crasheos que te cerraban el juego, y detalles como que en la ciudad del juego estaba casi desierta de NPCs, dejando al juego con una interacción nula. Muchos de estos errores se solucionaron en estas versiones y en todas las del juego en general, aunque sigue estando esa terrible tasa de FPS en estas 2 versiones. Esta fue la única entrega de esta saga que salió para la híbrida de Nintendo. W2K18 para Nintendo Switch tuvo muchas críticas negativas en su tiempo, debido a los desastrosos FPS, texturas y modelos de mala calidad, reducción de contenido, animaciones de mala calidad, etc. Y como les había dicho, este fue el único juego de esta saga que llegó en Nintendo Switch, ya que después no volvieron a hacer ports de las siguientes entregas para esta consola. Al menos dicen que este juego se vendió a un precio más barato que sus otras versiones. Super Mario 64 DS es un remake del clásico juego de Nintendo 64, y fue lanzado en noviembre del año 2004. Este remake, si bien fue bien recibido en su tiempo y para nada es un mal juego, este juego tiene cierto odio en el fandom de juegos de Mario. Una de las cosas que fue y sigue siendo una tortura en este juego, son sus controles, ya que no se adaptan para nada bien a los botones de la portátil, haciendo que en varios escenarios el personaje se caiga sin razón, o que sus movimientos no sean tan responsivos, agregando que varios personajes como Yoshi o Wario sean una tortura manejarlos. Además, este juego agregó todo un proceso de recolección de estrellas en el inicio de este para desbloquear simples personajes como Mario y Luigi, en vez de haber dejado a estos dos como personajes seleccionables desde el inicio y no a personajes como Yoshi. Fuera de todo eso, el juego le suma bastantes mejoras y mecánicas al original, aunque lamentablemente este juego cayó en cierto olvido por los jugadores. El port de Saints Row 2 para PC tuvo muchas críticas negativas en su tiempo,
debido a los terribles FPS en que andaba, sin mencionar que el juego se aceleraba en ocasiones, haciendo que algunos audios del juego se distorsionen y suenen como las ardillas, controles que en varias ocasiones no respondían, haciendo que varias partes del juego sean injugables, y crasheos que te estropeaban toda la partida. Fue más de 11 años después, que la empresa Volition decidió relanzar esta versión a Steam, arreglando todos los errores que tenía el juego y agregando un DLC que fue exclusivo de consolas. Tristemente, y aunque a muchos nostálgicos les duela en el alma, el port de Resident Evil 4 de PS2 se ha vuelto con los años una versión bastante decadente en muchísimos aspectos técnicos. Ya que debido a que la PS2 era una plataforma más débil a diferencia de GameCube, donde fue el primer lanzamiento del juego, se tuvieron que hacer muchísimos recortes en detalles como en las sombras, donde son casi inexistentes acá, los sonidos que fueron comprimidos a tal nivel que parecen salir de un walkie-talkie, algunos modelos de árboles y NPCs, que fueron menos detallados en esta versión, y en vez de tener cinemáticas en tiempo real, se agregaron videos prerenderizados que en cierto punto se ven bastante feos. Eso sí, este port en su tiempo se consideró el más completo que había, ya que este incluyó por primera vez los modos Separate Ways y el modo Mercenarios, pero eso fue hasta que llegaron versiones de otras consolas superiores que dejaron obsoleta esta versión. Y como un dato extra, en esta versión se basaron los de Ubisoft para crear el primer port de este juego para PC en 2007, que ya lo había mencionado en el iceberg pasado. Esta colección incluye los dos primeros God of War que salieron para PS2, aunque esta colección salió primeramente en PS3 con mejoras bastante considerables a diferencia de sus versiones originales, cosa que al lanzar esta colección para la PS Vita no sucedió. A esta versión se le hicieron bastantes recortes gráficos, cambio inexplicable de soundtracks en varias partes, una mala adaptación del control original al de la PS Vita, cinemáticas prerenderizadas que se ven feas, y una compresión asquerosa en el sonido, sin mencionar que la tasa de fotogramas es hasta 30 FPS con caídas terribles, y pensar que esto es un hack and slash. El primer port de Devil May Cry 3 para PC estuvo plagado de bugs gráficos en cinemáticas y modelos, controles con una configuración bastante extraña que al tiempo se desconfiguraba, y bajones de rendimiento bastante considerables. La verdad no encontré mucha información con respecto a demás posibles bugs o quejas que se hayan hecho a las empresas desarrolladoras, solo encontré estos datos a base de algunos escasos comentarios de Steam y videos de YouTube. Este es considerado como uno de los peores juegos de la Game Boy Color. El Mortal Kombat 4 para esta consola fue destruido por los jugadores debido a su asquerosa paleta de colores, que parece como si hubiera sido dibujado en Paint, agregando que los sprites son poco animados, música monótona, escenarios carentes de personalidad, controles irresponsivos en ocasiones, ya que hay algunos ataques que por más que intentes sacarlos no los lograrás ejecutar, y unos fatalities tan buenos como se los imaginan. Final Fight para Super Nintendo fue un juego que en su tiempo tuvo muchas críticas positivas, debido a los buenos gráficos que tenía este juego para una consola de sobremesa de la época, y también por su buen sonido y buena jugabilidad. Pero este juego en su lanzamiento a América y Europa tuvo muchísima polémica debido a recortes y censura debido a su internacionalización. Las mayores quejas fueron por la exclusión del personaje de Guy en la lista de selección de personajes, cosa que tiempo después agregaron en otra edición de este juego para esta consola, y por la exclusión del modo de 2 jugadores simultáneos, que era tan alabado en su versión original de máquinas arcade.
Otras quejas también fue por el reemplazo de los personajes Poison y Roxy, ya que según unos jueces consideraban vulgar golpear a mujeres en videojuegos, aunque Capcom se excusó diciendo que estos personajes eran transexuales, pero el tema es que tuvieron que quitarlos y cambiarlos por unos personajes llamados Sid y Billy. Y la queja que más devastó este juego, fue por la ausencia completa del nivel 4, debido a las limitaciones de memoria del cartucho de Super Nintendo. Y como había dicho en el inicio de este punto, esta versión fue igual de bien recibida en su tiempo a pesar de todos sus recortes. Este es un juego que quería poner en el iceberg anterior, pero como lo ocupó otro port, aquí lo pongo. Sonic Adventure DX, es un relanzamiento del clásico Sonic Adventure de Dreamcast para la GameCube y PC, aunque de estas dos versiones, la de PC es la más vaga en aspectos técnicos. En esta versión hay bastantes errores en lo que son animaciones y movimientos faciales, es más, hay bastantes memes con respecto a este detalle. También hay bastantes desincronizaciones en los sonidos, texturas mal hechas, algunos errores de programación por ahí, controles con una sensibilidad bastante alta, haciendo que jugarlo especialmente con joysticks sea una tortura de controlar, y modelos de personajes que no le tuvieron ni un solo respeto a los modelos del juego original. Need for Speed Hot Pursuit para la Wii, es uno de los peores ports de este juego y uno de los peores Need for Speed de la historia. Para empezar, este juego tiene unos gráficos asquerosos que parecían más de un plagio de juego de carreras barato que un Need for Speed de ese tiempo, a pesar de que hay juegos de esta saga para esta consola que tienen unos gráficos 1000 veces mejores que esto. Además que recortaron el modo historia haciéndolo monótono y aburrido, y unos controles del mismo Averno. La verdad no sé qué le costaba a Electronic Arts hacer una versión más decente que se haya asemejado a las entregas anteriores lanzadas en esta consola. Borderlands 2 para PS Vita, fue un juego que pudo haber sido bueno en esta consola, si no fuera por su asquerosa optimización, ya que este juego suele correr la miserable cantidad de 15 FPS, y esto suele cambiar en cinemáticas, o simplemente overclockeando la consola para que vaya a más potencia, llegando hasta los 30 FPS. Además que en esta versión se quitó la iluminación, hay texturas que se ven terriblemente pixeladas, y se quitaron muchos efectos gráficos. Burnout Legends, es un juego exclusivo para las consolas portátiles de la séptima generación, que en este caso serían la PSP y la Nintendo DS. Pero de estas dos versiones esta última es un completo asco. Este título reduce muchísima cantidad de autos disponibles, sus animaciones de choque son horrendas, y es más, en este juego incluso puedes rozar contra las paredes y estas te las detecta como si hubieras chocado. También posee unas cinemáticas e imágenes en pantalla que se ven pixeladas incluso en consola real, y una tasa de fotogramas que por alguna razón, aquí funciona a 30 FPS, a diferencia de su versión de PSP que funciona a 60. Una verdadera decepción de juego la verdad. Wolfenstein 3D, es considerado como uno de los abuelos del género FPS, ya que junto a Doom, cambiaron la forma en que se veían los juegos en computadoras en esas épocas. Y debido al éxito de este juego, no dudaron en sacarlo a otras plataformas fuera de PC, en este caso este juego tuvo un port a Super Nintendo bastante criticado por los jugadores, debido a la eliminación de toda referencia a los nazis por las estrictas políticas de Nintendo. Pero eso no es todo, también sacaron bastantes cosas sin sentido como la sangre, que fue reemplazada por sudor como en Mortal Kombat, cambiaron a los perros guardianes por unas ratas mutantes que chistosamente, ladran como perros, y al matarlas no se dieron la molestia de quitar el sprite del perro guardián, deformándose de una forma bastante rara.
y su tasa de rendimiento y resolución es bastante pobre. Es más, este juego tiene bastantes problemas para ejecutarse en esta consola. Tiempo después unos fanáticos hicieron un ROM hack de este juego, eliminando todas esas censuras que se aplicaron a esta versión en su época. Bueno, este juego en sí fue hecho con muy nulos avances gráficos, especialmente debido a que este juego fue más pensado para el mercado móvil, que era la novedad en ese tiempo. Pero de todas las versiones que tuvo este juego, considero que en cosas técnicas, la de Wii es la peor. Los puntos de por qué esta versión es considerada deficiente, es por la música y sonido, ya que debido a que los juegos digitales de Wii eran bastante livianos, el juego comprimió bastantes sonidos, a tal nivel que tuvieron que recrear soundtracks enteros con otros bancos de sonido para que cabieran dentro del juego. Pero esto conllevó a que en algunos temas, se perdiera la calidad que tenía el soundtrack hecho para las otras plataformas. Y otro detalle también fue la reducción de varios efectos gráficos como animaciones, entre otras cosas más. Esta versión es conocida por ser una versión terriblemente recortada del juego original para la Wii. Sus mayores recortes, además de gráficos, fue la eliminación de la cámara para sacar fotos dentro del juego, la modificación del reloj de 72 horas, que era tan característico en su juego original, la reducción bastante considerable del centro comercial donde se realizan los hechos de este juego, y el cambio del modo de control por uno que simplemente te hace disparar y golpear a los zombies en el juego, sin esas libertades que te dejaba el juego original. Un dato curioso, es que en el desarrollo de este juego, se usó el motor de la versión de Wii de Resident Evil 4. Este es uno de los pocos juegos de la saga GTA que salieron en consolas de Nintendo. El primer GTA para la Game Boy Color fue destruido por los jugadores debido a su terrible control, que para varios jugadores es incluso peor que el mismo control del juego original, música monótona y aburrida, bugs que te entorpecen varios detalles como la flecha de direcciones, y una censura a todas las groserías y violencia que caracterizaban a este juego. Lo único bueno de este juego, es que recrea bastante bien toda la ciudad del juego original en esta versión tan limitada técnicamente. Esta es una colección con los 8 primeros juegos de Mega Man que salieron junto a 2 juegos desbloqueables que solo salieron en Japón. En fin, resulta que esta colección salió para varias plataformas, pero la de Nintendo GameCube es la peor. En esta versión cambiaron y eliminaron varios audios de los juegos originales, eliminaron sprites, especialmente en las pantallas de título donde no hay ciertas imágenes que habían en las versiones originales, y el detalle más nefasto de esta versión, es que invirtieron los controles del mando por alguna razón, saltando con B y disparando con A, cosa que en PS2 no había, ya que aquí sí estaban ordenados como se debía. Es más, fue tanta la queja de los jugadores por ese detalle, que en la versión de Xbox de esta colección, agregaron una opción para cambiar el orden de los controles.
Metal Gear Solid 2 para PC es una verdadera ruleta rusa en lo que es estabilidad en equipos, ya que habían PCs que corrían este juego sin problemas, pero en muchos equipos este no era el caso, ya que podían salir errores de iluminación, bugs en las sombras y en las texturas, audios corruptos, etc. Pero hubieron detalles negativos que aunque tuvieras una buena máquina o no, siempre estaban ahí, como los controles que no fueron bien adaptados del DualShock 2 al teclado, haciendo que partes del juego sean injugables, o su exagerado peso de instalación en la PC, ya que este juego consume 7 GB en el disco duro de un PC, y sé que hoy en día eso no es nada, pero para ser un port que salió para PCs en el año 2003, eso consumía bastante disco, sabiendo que habían miles de juegos que no superaban ni los 4 GB de espacio. Algo que se me olvidó comentar, es que en el 2020 se relanzó este juego junto a la primera entrega a PC, más que nada para hacerlo compatible con sistemas operativos actuales, aunque tiempo después fueron retirados por temas de licencias. Esta es otra versión recortada de un juego para la consola Gamecom, y se trata nada más ni nada menos que el Duke Nukem 3D. Este juego recorta bastantes cosas evidentes de la versión de PC, aunque hay detalles positivos como varios carteles y texturas de niveles del juego original que fueron adaptados acá, y todos los niveles fueron adaptados a esta versión con sus respectivos recortes. Pero fuera de eso es una versión bastante sosa, con un movimiento de cámara asqueroso, unos controles durísimos, y una música monótona y aburrida. Aunque unos detalles bastante curiosos, es que este fue uno de los pocos juegos de esta consola que utilizaron voces pregrabadas, ya que el personaje tira algunos diálogos por ahí mientras vas jugando. Damn, that's the second time. Y también fue el juego más promocionado de esta consola en su época. Agent Secret Clank es un spin-off de la saga Ratchet & Clank, y originalmente fue lanzado en el año 2008 para la PSP, aunque un año después fue porteado para la PS2 y de hecho, recuerdo que este juego lo vendían bastante en esos kits de PS2 que se vendían en aquellos años por acá en Latam, y hasta llegué a tener este juego original. Las razones de por qué este port es tan malo, son por sus casi infinitos tiempos de carga. Es en serio, yo que tuve este juego recuerdo haber sufrido casi los 3 minutos para que cargara un miserable nivel, y otras cosas también como los gráficos, que quedaron bastante anticuados para el año en que se lanzó, y algunos bugs y errores de programación que habían por ahí, y no estaban ni siquiera en la versión original de PSP. La verdad es que personalmente es un verdadero desperdicio de port, ya que tristemente la PS2 en esa época ya se estaba quedando seca en juegos nuevos, y además que la PS3 ya estaba en el mercado hace 3 años. Si se preguntan si aún tengo ese juego, pues lo terminé cambiando en un videoclub que había cerca de mi casa por otros juegos mejores. Este es considerado como uno de los peores ports de juegos de Super Nintendo que fueron llevados a la Game Boy Advance. Earthworm Jim 2 para esta consola estropea muchísimas cosas de su juego original, como los controles que están invertidos sin la posibilidad de cambiarlos, gráficos horribles que se ven peores que el original, una música que fue mal adaptada, estropeando muchas melodías que en esta versión no se escuchan para nada bien, y una resolución que además de tapar gran parte del escenario, está acompañado de una tasa de fotogramas bastante baja, que hace que el juego corra terrible en muchas partes. Curiosamente un año antes de que se haya lanzado este port, habían publicado la primera parte de este juego con un trabajo bastante decente a diferencia de este juego, ya que según muchos sospechan, la empresa que desarrolló estos ports realizó a las prisas la segunda parte. Dragon Slayer es un juego que salió originalmente en máquinas arcade en 1983, y fue un juego bastante avanzado para la época, ya que fue uno de los primeros juegos en agregar cinemáticas full motion video como si fuera una película.
Resulta que después del éxito que tuvo este juego en salones, en 1990 sacaron una versión completamente distinta del juego original para la Nintendo NES, y es considerado como uno de los juegos más difíciles de esta consola. Para empezar, los controles son asquerosamente lentos, y cualquier cosa como puertas y paredes te matan con tan solo tocarlos. Además que está plagado de obstáculos y trampas inesperadas que debes memorizarte para poder completar los niveles, ya que si llegas a perder todas las partidas, debes empezar desde el inicio del juego, sin partidas, sin contraseñas, nada. Oddworld Moncho Odyssey para la Game Boy Advance, es otra de las tantas pésimas versiones de juegos que salieron para esta consola. Este juego fue bastante criticado por bastantes detalles como su nefasta cámara aérea, música repetitiva, gráficos mediocres, control tosco, y una jugabilidad aburrida, que no tiene nada que envidiar a las versiones originales para las consolas de sobremesa de ese tiempo. Es más, en el pasado se realizaron otras versiones de juegos de esta saga para las portátiles de Nintendo, que son mucho peores que Moncho Odyssey, y lógicamente son bastante repudiados por los fanáticos de esta saga. Curiosamente son pocos los que conocen esta versión de este juego para la portátil de Nintendo, ya que casi todos jugaron la mítica versión de la primera PlayStation. Esta versión es bastante recortada con respecto a la original, con una tasa de fotogramas terrible, la imposibilidad de poder guardar tu progreso fácilmente, ya que este juego utiliza el método de las contraseñas, método de guardado que ya estaba obsoleto en la época de la Game Boy Advance, y una música que, ¡cielo santo!, un verdadero asco este juego, la verdad, más que un Medal of Honor, esta cosa parece más un mod mal hecho del primer Doom. Una lástima que la Game Boy Advance haya tenido tanta participación en este iceberg con tantos ports y versiones de juegos mal hechas. Pero en fin, este quizás sea la peor versión de un videojuego que haya existido para esta consola, y pues con tan solo ver el gameplay, ya se dan una impresión de la calidad de este juego. Los gráficos son tan malos, que parece un remake hecho para la Super Nintendo, agregando que ni siquiera tiene buen rendimiento. Y lo más vergonzoso, es que tiempo después sacaron una versión de Nintendo DS que le pega 1000 patadas a esta asquerosidad. Myst es un juego de tipo point and click lanzado originalmente en 1993 para ordenadores, siendo lanzado con el pasar de los años para distintas plataformas. En este caso, la versión de Nintendo 3DS es considerada la peor versión de este juego que existe. Este juego para empezar tiene unos gráficos sin vida, que parece más una presentación de PowerPoint que un juego de una consola, un control asqueroso que no te deja manejar bien el cursor del juego para poder manejarse, imágenes comprimidas de tal forma, que hasta en muchos casos se nota la pérdida de color y píxeles de estos, unas cinemáticas que además de verse igual de comprimidas, tienen delay en el audio, y bastantes bugs que te estropean el juego, y hasta hay uno en específico que te destruye todo tu progreso del juego. Como dato extra, este juego en la eShop de Nintendo tuvo una calificación general de 1 de 10 por parte de los usuarios. Esta es considerada como una de las peores versiones existentes de este clásico juego de carreras de Sega.
La versión para el mítico microordenador Amstrad CPC fue destruida en su época debido a su terrible tasa de fotogramas para un juego tan veloz como lo era Outrun, paleta de colores bastante mal aplicada, especialmente en la pista de coches que parece pasto, y la ausencia completa del soundtrack, dejando solamente los efectos de sonido del juego. Un dato curioso con respecto a la ausencia del soundtrack en esta versión, es que junto al cassette donde venía el juego, había otra cinta que incluía el soundtrack de la versión de máquinas del juego para ser reproducida en algún reproductor de música mientras lo jugabas en la Amstrad. Este es un port de Street Fighter 2 para ordenadores personales de la época, y sobra decir que visualmente es bastante fiel al juego original, pero si hablamos de detalles fuera de los gráficos, este juego es bastante decadente en cosas como la jugabilidad, que es tosca y bastante lenta, imposibilitando la oportunidad de ejecutar combos y ataques especiales, agregando que solo tienes dos botones para ejecutar una patada y un golpe, una tasa de fotogramas que como muchos juegos de ordenadores de la época, era bastante baja, una música que a pesar de estar decentemente adaptada del juego original, los temas se repiten constantemente en distintas peleas, haciéndola bastante monótona, y la ausencia de las animaciones en los escenarios, siendo completamente estáticos en este juego. La verdad es que este juego fácilmente debió haber llamado la atención de muchísimas personas por lo fiel que se veía al original, pero jugablemente terminó siendo un verdadero infierno. Esta es otra conversión nefasta de un juego de renombre para esta consola, que ya he mencionado ya como 4 veces en este y mi pasado iceberg. Esta versión del Mortal Kombat Trilogy es evidentemente la peor de todas las versiones y ports que salieron de este juego, ya que además de sus gráficos decadentes por las capacidades técnicas de la consola, el juego eliminó bastantes personajes icónicos de la saga como Scorpion, Sub-Zero y Liu Kang, eliminó bastantes ataques especiales y movimientos de los luchadores, no posee ninguna pista de soundtrack, y al igual que el anterior comentado Outrun de Amstrad CPC, solamente deja los efectos de sonido de lo que se está mostrando en pantalla, y unos controles tan lentos que hacen el juego injugable. Como un dato extra, es que tanto en el manual de instrucciones como en el juego mismo, está mal escrito el nombre del personaje de Shao Kahn, invirtiendo la H antes de la A. En 1991, salió a la venta una versión del videojuego Final Fight, para el ya obsoleto en ese tiempo microordenador ZX Spectrum. Debido a la paleta y a los gráficos tan limitados de la ZX Spectrum, causados debido a su procesador fabricado en 1976, se hizo un recorte gráfico más que considerable a esta versión, tanto en el gameplay como en la cinemática inicial, donde solo hay un puro color en cada objeto y píxel, agregando que la cinemática es la única parte donde hay música en todo el juego, ya que de ahí en adelante no hay ni una sola pista de música en los niveles. Los controles en esta versión son toscos y lentos, donde solo te la pasas spameando ataques repetitivamente, y el final de esta versión es tan malo, que no te cuenta para nada el final verdadero del juego arcade, en vez de eso te pone un texto abajo diciéndote que lo completaste y de ahí se direcciona a que registres tu puntaje recolectado y nada más. Un verdadero asco de versión, la verdad hubieran preferido mejor cancelar esta versión en vez de lanzarla. Aunque hay un solo mérito que considerar de esta versión, y ese es que por lo menos tiene todos los niveles del juego original adaptados. Y así es como finalizamos con este iceberg. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta acá, no olviden dejar su buen like si les gustó el video, compártanlo con sus amigos, suscríbanse para no perderse ningún contenido como este, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.